En las últimas semanas, la posible congelación o bajada de sueldos planea sobre los trabajadores del sector público. Funcionarios, interinos y personal laboral podrían ver mermado su salario en 2021 tras 2 años de subidas, aunque el gobierno no ha aclarado si implementará esta medida. Esa posibilidad comenzó a barajarse a principios de septiembre, cuando una fuente del gobierno reconoció a El País que se estaban planteando congelar los sueldos públicos, una posibilidad que no fue desmentida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que aseguró que el sueldo de los funcionarios había crecido muy por encima de la inflación en los últimos 3 años. La duda se despejará previsiblemente en octubre, cuando el gobierno tiene previsto presentar su proyecto de presupuestos para 2021, en el que se incluye la partida de gasto en sueldos públicos. Mientras se toma esa decisión, en Business Insider España hemos consultado a expertos y organizaciones de funcionarios su opinión sobre esta medida. El sindicato CESIF, que es el que mayor representación tiene entre los funcionarios del Estado y el segundo en el resto de administraciones, se opone tajantemente a la congelación de sueldos a los empleados públicos y exige al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar cuanto antes la negociación sobre las retribuciones y las ofertas de empleo público. CESIF critica que los funcionarios no merecen una medida unilateral de este tipo después de haber estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia, señalando que siguen siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como educación, sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades. Además, el sindicato destaca que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010 y reclaman que se recupere la estructura salarial, que se equiparen las retribuciones entre administraciones y que se refuercen las plantillas allí donde sea necesario. Además, CESIF asegura que esta polémica es un globo sonda del gobierno, una opinión que comparte Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School y analista económico, que considera que es un gesto que ha pedido Europa, al igual que los posibles cambios en las pensiones. Higueras afirma que si finalmente se congelan los sueldos, el poder adquisitivo de los funcionarios no sufriría, porque el IPC se va a quedar a cero o incluso en negativo, y considera que en la situación actual es todavía más difícil que recuperen lo perdido durante la pasada crisis económica. En su opinión, la cantidad que se ahorraría el Estado es considerable, teniendo en cuenta el volumen de gasto en empleo público, pero destaca que hay que tener en cuenta que podrían paralizarse procesos de empleo público abiertos para rejuvenecer las plantillas, especialmente tras las oposiciones anunciadas en 2019, pese a que reconoce que la media de edad supera los 50 años. Los expertos ponen sobre la mesa otro tipo de opciones. Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía de Comillas y CADE, pide distinguir entre los 6 grupos y los 30 niveles de funcionarios por las grandes diferencias salariales entre ellos. Por eso propone que la congelación o la rebaja de sueldo afecte solo a los grupos más altos, señalando que hay subdirectores que ganan más dinero que un ministro o administrativos de sanidad con un sueldo mayor que un médico o un ATS. Tras la última subida del 2% en enero, los salarios base de los empleados públicos oscilan entre los 7.142 euros anuales para trabajadores del Grupo E, que es el de más bajo rango, y 14.442 para los del Grupo A1. Una diferencia que se mantiene en el complemento de antigüedad, los llamados trienios, que suponen entre 175 euros para el Grupo E y 555 euros para el Grupo A1. Además de ese complemento de antigüedad, los funcionarios también perciben un complemento de destino, que corresponde al nivel del puesto de trabajo que desempeñan y que varía de 1.195 euros en el nivel 1 hasta 12.615 en el nivel 30. De este modo, el sueldo anual de un funcionario puede oscilar entre los casi 9.800 euros de un funcionario del Grupo E y nivel 1 a 30.600 euros de otro del Grupo A con el nivel 30. Yolanda Fernández Jurado señala que gran parte de esa brecha se debe a los complementos de antigüedad o productividad y asegura que podría generarse un ahorro aún mayor si recortan esos pluses en lugar del sueldo, dado que hay salarios dentro de la administración que son realmente bajos. Además, apunta a las autonomías señalando que tienen más funcionarios que el Estado y que habría que equilibrar los salarios por realizar las mismas funciones para reducir esas desigualdades territoriales. Además, la profesora critica que en algunos servicios, como educación, sanidad o judicatura, un funcionario interino puede llegar a jubilarse sin tener plaza fija, con la inestabilidad laboral que conlleva. Por ello, concluye que cualquier ajuste en salario que se les haga puede provocar una pérdida de calidad en servicios públicos esenciales, poniendo como ejemplo a la Comunidad de Madrid, que no renovó a los médicos que contrató temporalmente durante la primera oleada del coronavirus y ahora tiene problemas para encontrar personal. Por su parte, Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, considera que el gobierno está intentando sacar ingresos de cualquier sitio, como en el caso del reparto de excedentes de los ayuntamientos, y afirma que se trata de una cuestión muy política, debido a que los funcionarios son un importante porcentaje del electorado y recortar su salario supondría que el Ejecutivo está incumpliendo sus promesas, pese a que también coincide en señalar que la inflación negativa evitará que pierdan poder adquisitivo. Pedraza señala que la posible congelación de salarios públicos está ligada a la reforma de las pensiones,
inversiones, destacando que el gasto en ambos epígrafes es muy parecido y que ambos engrosan el déficit en un momento en el que el Estado solo tiene disponible en los presupuestos, por las obligaciones que ya tiene contraídas, aproximadamente un 15% de inversión libre. Pero, ¿cuánto se ahorrarían las arcas del Estado si se congelan los salarios públicos? Según Benja Anglès, profesor de Derecho Financiero Tributario de la Universitat Oberta de Cataluña, el gasto de los empleados públicos en 2020 superará los 136.000 millones de euros, destacando que cualquier recorte podría generar un ahorro importante que ayudaría a reequilibrar el gasto en las cuentas públicas para 2021 o para destinarlo a gasto social, ayudas, prestaciones o incluso inversiones. No obstante, Anglès discrepa del resto de expertos sobre el efecto de la inflación negativa y afirma que esa pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos durante la última década seguirá siendo muy superior, cifrándola en torno a un 15% y afirmando que, a pesar de las tímidas subidas de salarios públicos en los 2 últimos años, es difícil que en estos momentos se pueda continuar reduciendo dicha pérdida sin aumentar el gasto público o la deuda. En definitiva, el sueldo y las condiciones laborales de los funcionarios dependerán en gran medida de las previsiones de ingresos y gastos que incluya en los próximos días el Gobierno en su proyecto de presupuestos para 2021, que necesitará del apoyo parlamentario de otros partidos para aprobarse y también de la validación de la Comisión Europea para poder recibir los fondos europeos de recuperación de la crisis del coronavirus.